¿Qué implica la aprobación de este proyecto de ley que restablece la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos durante la dictadura y deja sin efecto la prescripción de esos crímenes? Para el Frente Amplio, que impulsó el proyecto, se trata de un avance sustantivo en materia de verdad y justicia. Pero los críticos de este texto entienden que puede convertirse en un obstáculo fuerte a las investigaciones, ya que va a ser objeto de decenas de recursos de inconstitucionalidad que suspenderán durante años las actuaciones judiciales. Esta semana hemos hablado mucho de esta ley que terminó de aprobarse en la madrugada en la Cámara de Diputados con los votos del Frente Amplio y que ha sido tan polémica. Bueno, en los próximos minutos les proponemos un ángulo más. Vamos a dialogar con el abogado y director de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, Javier Miranda. A él también vamos a preguntarle a propósito de qué perspectiva se abre luego del hallazgo la semana pasada de nuevos restos de desaparecidos en el Batallón 14. Doctor Javier Miranda, buen día. Gracias por acompañarnos. Buen día, Cotelo, un gusto. Primero, ¿qué significa para usted la aprobación de esta ley que evita la prescripción de los delitos cometidos durante la dictadura? Esta ley que implica, como se ha dicho desde el Frente Amplio, una derogación tácita de la ley de caducidad. A ver, es un paso más en el intento de que se permita a la justicia actuar libremente. Es un episodio más de una larga cadena de más de 25 años de búsquedas de caminos para esclarecer la verdad y hacer justicia. Yo creo que básicamente ese es el sentido. Creo que es solo un eslabón más. ¿Usted estuvo entre los redactores? Yo estuve, participé en una comisión del Frente Amplio, de la que vine de afuera, evidentemente, intentando buscar los acuerdos para llegar a este proyecto de ley. El texto es un texto debatido, o sea, no es un texto de autor único, es un texto de múltiples autores. Ahora, durante la discusión parlamentaria se le han hecho a esta ley varias objeciones, y una de ellas la planteaba ayer el doctor Martín Rizo, usted sabe, experto en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, cuando lo entrevistábamos aquí en Perspectiva. Él hacía notar, primero, que la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se invoca como uno de los motivos para esta ley, no obliga al Estado uruguayo a legislar en esta materia. Y advertía que el Frente Amplio, cuando decide legislar, y lo hace con este proyecto, puede estar generando un efecto boomerang. Sus palabras eran: las personas que no estén de acuerdo con este proyecto de ley podrán interponer excepciones de inconstitucionalidad, con lo cual van a paralizar las investigaciones y los procesos por 1 año y medio, 2 años o 2 años y medio. O sea que el efecto buscado termina siendo una especie de boomerang que va a suspender la ejecución de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por un periodo indefinido hasta que la Corte Suprema se pronuncie sobre el tema y, agregaba, siempre con el riesgo de que la Suprema Corte le dé la razón a los impugnantes y declare la inconstitucionalidad de la ley. Para él es un obstáculo, y un obstáculo importante. ¿Cómo contesta usted? Lo primero es que suelo prestar mucha atención a lo que es el doctor Rizo Farrand, efectivamente es un experto y creo que ha aportado mucho al debate razonable en este ámbito, donde no es precisamente las voces razonables las que más se escuchan. Así que eso es lo primero que quiero destacar, porque sí es una de las personas, uno de los académicos a los que les presto atención, porque creo que sus aportes son valiosos. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Hellman sí obliga a remover los obstáculos para la investigación. ¿Sí? Y yo creo que la ley de caducidad podría ser, y de hecho lo ha sido, un obstáculo para las investigaciones. En ese sentido, creo que si bien es sostenible que no obliga a legislar, sí había necesidad de legislar, porque la chance, el escenario que se podía presentar era de fallos contradictorios a nivel de los jueces de primera instancia e incluso de los tribunales de apelaciones, con consecuencias mayores. Un juez que dijera, este delito o este presunto delito no está prescripto, y en consecuencia proceso con prisión, juez letrado de primera instancia en lo penal, y un juez letrado de primera instancia en lo penal de otro turno, en una causa similar, dijera, este delito está prescripto y sobreseo o absuelvo, o no juzgo, con lo cual genera una situación de incertidumbre jurídica importante. Yo coincido y además entiendo perfectamente lo que dice el doctor Rizo. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos deben cumplirse y punto, y no se necesita legislar para su cumplimiento. Yo creo que ese es el fondo y allí estamos totalmente de acuerdo.
Contra la posibilidad de polarización, sí, eso siempre sucede, pero cualquier... Pero en definitiva, usted dice que, bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no obliga a legislar, pero vale la pena legislar para evitar situaciones de incertidumbre o de dudas o de contradicciones. Pero además porque la Corte obliga a remover los obstáculos, y es un hecho que la ley de caducidad ha operado como un obstáculo, sin duda. Ahora, la discusión viene a continuación a propósito de este instrumento que ustedes eligen, que el Frente Amplio elige para remover el obstáculo. Porque el instrumento mismo, dice el doctor Risso, este instrumento puede terminar siendo un obstáculo. Sí, de todas maneras el obstáculo se iba a presentar en lo que es la tramitación judicial, se iba a presentar igual, porque las acciones de inconstitucionalidad se iban a presentar. Pongamos por caso la hipótesis de que un juez dijera está prescripto. Probablemente algún fiscal recurriera a ese fallo y terminábamos también en la Corte intentando remover ese obstáculo que era el de la prescripción, alegando que se trataba de crimen contra la humanidad, que al impedido por justa causa no le corre el término, de que siendo crimen contra la humanidad son imprescriptibles. O sea, ese obstáculo de todas maneras existía. Esto lo que permite es unificar el criterio. El Poder Legislativo dice, este es el camino que hay que tomar. Pero lo hace de una forma que, desde el punto de vista de la mayoría de los expertos, es pasible de una impugnación por inconstitucionalidad. Sí, pero lo que no dice... Uno de los aspectos que justamente se ha cuestionado con más fuerza es la retroactividad que introduce esta ley. Decía el doctor Risso, es un principio básico del derecho penal que una ley que aumenta la pena de un delito y que agrava la sanción no puede tener nunca efecto retroactivo. Y yendo al caso concreto, advertía, si una persona se vio beneficiada por la extinción del delito, sea cual sea la causa, prescripción, amnistía, indulto, una ley posterior no puede tener efecto retroactivo y hacer que aquel delito renazca y que renazca la posibilidad de sanción. Está bien, yo creo que son argumentos sin duda sostenibles y de objeto de deliberación, objeto de debate. El principio de retroactividad de la ley penal, primero, en nuestro derecho, nuestro ordenamiento jurídico, no aparece explícitamente enunciado en la Constitución. Tiene rango legal. Sí. Aparece en el artículo 15 y 16 del Código Penal. Pero incluso desde la Suprema Corte advierten que puede estar relacionado con el debido proceso que sí está contenido en la Constitución. Sí, por supuesto. Por lo que los afectados pueden recurrir la ley con el argumento de que no se respeta el debido proceso. A ver, vamos por parte. El principio de retroactividad de la ley penal lo que dice es, nadie puede ser sancionado por una conducta que al momento de su comisión no estaba tipificada como delito. No es este el caso. Las conductas que fueron comprendidas entre el artículo primero de la ley 15.848 eran delito al momento de la comisión, en los años 75, 76, 77, 78, hasta el 82, hasta el 85, sin duda. Entonces, ahí no hay un problema de retroactividad de la ley penal, porque no se crea una nueva figura delictiva. Segundo, no se genera una nueva pena, una pena más gravosa a la que existía en aquel momento. No es cierto. Aquí el mecanismo que se utilizó fue el plazo de vigencia de la ley de caducidad no debe ser computado a los efectos de la prescripción. Ese es el y ahí no hay retroactividad. Es más, esto se ha hecho con otras leyes. Yo tengo aquí a la vista la ley 15.752, publicada en el Diario Oficial el 2 de julio de 1985, donde se declaran suspendidos desde el 9 de abril de 1985 todos los plazos y términos procesales, incluidos los de prescripción y caducidad, y esto fue el conflicto registral del año 1985. O sea, esto es una técnica legislativa común, es decir, al que no puede accionar no se le puede computar los plazos al efecto de la prescripción. Por otra parte, la prescripción no es un derecho. Yo no tengo un derecho a que si cometí una conducta, esperar 15, 20, los años que sean en función de la pena establecida, para que ese delito desaparezca por prescripción. La prescripción es un instituto creado para limitar el poder punitivo del Estado. En este sentido, pasado determinado tiempo, no hay razón para que el Estado siga persiguiendo este hurto. Por ejemplo, pasaron 20 años de un hurto. No hay ningún motivo social que justifique que yo 20 años después lo siga haciendo. Que es exactamente el caso contrario que sucede aquí. Aquí lo que ha pasado es que sí sigue habiendo motivo fundado para perseguir estos delitos. ¿Por qué? Porque se trata de delitos contra la humanidad y se trata de crímenes especialmente graves. Entonces, la ratio legis del artículo 16 del Código Penal, no de la Constitución de la República. Yo creo sí que el principio de retroactividad de la ley penal pero es el principio de retroactividad de la ley penal, no el de la prescripción, que está contemplado en el Código Penal. El principio de retroactividad de la ley penal, yo sí creo que tiene rango constitucional por la incorporación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 15,
por vida del artículo 72 de la Constitución. Y el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prevé justamente que no rija mecanismo de prescripción en determinadas circunstancias de delitos especialmente graves.